Bien, vayamos nuevamente a la lectura bíblica para recordarla. Es decir, nunca está de más repetir. En Gálatas 4, ahí donde tuvimos la lectura bíblica, vamos a volverla a leer. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta que el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Y por cuanto soy hijo, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Gálatas, hermanos, amigos, es una carta sobre el Evangelio, escrito precisamente también para cristianos. Y hay una idea muy equivocada de que el Evangelio es solo para los no cristianos. Y sabes, el Evangelio es para todos, para los cristianos también. Cada día nosotros tenemos que estarnos predicando el Evangelio, cada día tenemos que estar yendo a la gracia de Dios. Y ese es el Evangelio, es retornar cada día al trono de la gracia de Dios. Es venir en adoración, en sumisión, es venir en arrepentimiento delante del Padre. Ese es el Evangelio, es ese regalo precioso de Dios que nos brinda por medio de Jesucristo y que hoy usted y yo tenemos entrada directa a esa gracia. Pero la afirmación central de esta carta que el apóstol Pablo da es que el Evangelio es totalmente completo. De hecho, la Biblia, el apóstol Pablo declara que en Cristo estamos completos. O sea, no hay nada más, no necesitamos otra revelación, todo lo tenemos en Cristo. Esta revelación está completa en Cristo. Y uno de los mayores fallos es añadir o quitar del Evangelio. Y para entender un poco el contexto en el cual hemos tenido la lectura, tenemos que recordar que en el mundo judío, el primer sábado, después que un niño cumplía los 12 años, su padre le llevaba a una sinagoga, donde llegaba este hijo a ser hijo de la ley. Y el padre pronunciaba allí una bendición, decía: bendito sea, oh Dios, que me has relevado de la responsabilidad por este hijo. Y este hijo a su vez también hacía una oración que decía: oh mi Dios y Dios de mis padres, en este día solemne y santo que marca mi paso de la niñez a la virilidad, yo elevo humildemente mis ojos a ti y declaro con sinceridad y verdad que desde ahora en adelante guardaré tus mandamientos y asumo la responsabilidad de mis acciones ante ti. Y hermanos, había una clara línea divisoria en la vida de un joven, como de la noche a la mañana, cuando se hacía hombre. Es decir, pasar de esa parte de ser niño a ser hombre. Y cuando un chico era menor de edad, a los ojos de la ley, podía ser dueño de grandes propiedades. Él podía tener grandes riquezas considerables, pero no podía hacer ninguna decisión legal. Él no estaba al control de su propia vida y todo se hacía y se le dirigía en todo. Es decir,
Él poseía esa riqueza, pero él no podía mandar o definir o decidir qué hacer con eso. Por tanto, cuando analiza eso para todos los efectos prácticos, no tenía más libertad que si hubiera sido un esclavo. Tenía todo, pero mientras fuera niño, no podía mandar en sus propiedades. Por cuanto llegaba a ser un hombre, en cuanto él era hombre mayor de edad, entraba en posesión de toda su herencia. Y entonces él podía decidir qué hacer con su herencia. O podía tomar decisiones con los recursos que poseía. Y Pablo dice que cuando los Gálatas, igualmente toda la humanidad, no eran más que niños, estaban bajo la tiranía, bajo la esclavitud de la ley. Entonces dice que cuando estuvo dispuesto, Cristo vino a liberar a la humanidad de esa esclavitud. Así es que ahora las personas ya no son esclavas de la ley. Pablo dice que no somos esclavos de la ley, sino que hemos llegado a ser hijos e hijas y hemos llegado a poseer una herencia con Dios. Una herencia de la cual ya tenemos posesión, una herencia de la cual podemos dar uso. La niñez que correspondía a la ley había de pasar. La libertad ha llegado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy el mundo recuerda por tradición una fecha que han dado también por tradición, y podemos buscar a la historia y hay diferentes versiones en cuanto a la fecha, pero el hecho notable en todo es que Jesús nació, que Jesús vino. Y cuando nosotros vemos la Navidad, tenemos que verla en toda su totalidad. Es decir, no podemos solamente ver que Jesús nació, no solamente podemos recordar a un niño, sino tenemos que recordar por medio de la Navidad la obra completa de Jesús. La Navidad no se puede ver con un pesebre y un niño. La Navidad tiene un alcance glorioso. La Navidad tiene un alcance glorioso, tiene un alcance eterno, y ese es el que hay que ver. Es decir, Jesús vino, eso es natividad, el nacimiento de Jesús, pero vino con un objetivo. Eso es lo que tenemos que estar nosotros mirando. Es el proceso, como le llaman, la historia redentora de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que si hoy recordamos la Navidad con el simple hecho de un nacimiento, la estamos recordando de manera incompleta. Y casi siempre, o por lo general, nunca vemos en las cartas de Pablo que habla de Navidad. Y creo que sí. El apóstol Pablo siempre está haciendo el anuncio del nacimiento de Jesucristo, ya sea de manera explícita o implícita, pero está hablando de que el Mesías vino, pero nos habla todo el proceso redentor. Y el versículo 4 del capítulo 4 nos habla de ese tiempo, del tiempo de Dios. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿de qué tiempo? Del de Dios. ¿Sabe? Nosotros nos ponemos metas en la vida. Y no es malo, hay que ponerse metas porque hay que saber hacia dónde vamos. El día que usted no sepa hacia dónde va, ya llegó. ¿Sabe? Si usted no sabe a dónde va, ya llegó. Pero ¿qué sucede? Que a veces nosotros pues decimos, ¿qué pasa? Dios no quiere resolver esto en mi tiempo, en este tiempo. Y es que no nos damos cuenta que Dios tiene su tiempo. Mira, hacía aproximadamente unos 970 años quizás, algo así, que Dios le había prometido, le había dado una promesa a un rey, al rey David, y le había dicho que alguien se sentaría en su trono, alguien que pues
sería un trono eterno, alguien que vendría como rey y libertaría a la nación de Israel, alguien, bueno, nos describe a ese sucesor, a ese Mesías que vendría de la línea de David, a ese hijo de David que muchas veces ustedes encuentran en la Escritura que llaman a Jesús hijo de David. Precisamente era esa promesa que Dios había hecho a David. Y habían pasado más de 900 años. ¿Y qué sucedía? Nada había pasado. Y para colmo, habían pasado ya en esos 970 años aproximadamente, 400 años en los cuales Dios no había hablado a través de revelación, no había hablado por sueño, no le había hablado por profeta. No, es lo que se conoce como los 400 años de silencio. ¿Qué estaba pasando? Pero Dios no había olvidado su promesa. Hoy nosotros estamos esperando algo también. De hecho, si estamos reunidos en este lugar aquí, es porque estamos testificando que Jesús vino, murió, resucitó y que dijo que iba a venir a buscar a su iglesia. Y si estamos en comunión aquí juntos, ¿sabe por qué? Porque estamos juntos velando ese día. Porque estamos diciéndole a todo el mundo que estamos esperando al Mesías, al esposo de la iglesia, al Cordero que nos redimió. Y lo estamos esperando. Y muchos se desesperan y dicen, ¿pero qué pasa? ¿Dios se ha olvidado? ¿Por qué no viene si hay tanta maldad en la tierra que ya esto no se soporta más? Y el apóstol Pedro dice que no es que Dios se haya olvidado o que tenga por tardanza las promesas. Él dijo que vendría, pero va a venir en su tiempo, en el tiempo de Dios. Y hermanos, las cosas suceden en el tiempo de Dios. Tenemos que ser pacientes porque las promesas de Dios siempre son en Él. Amén. Siempre son fieles. Dios es un atributo que lo caracteriza, es que Dios es fiel. Dios es fiel. Y Él ha prometido que vendrá a buscar a su iglesia. Y va a venir a buscar su iglesia. Aunque muchos de nosotros quizás nos adelantemos y vayamos donde Él está. Pero otros que vienen detrás de nosotros van a disfrutar, por así decirlo, ese evento de encontrarse con el Mesías. Es el tiempo de Dios. El tiempo es de Él. Y por eso el apóstol Pablo dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Es decir, no importaba 400 años de silencio, opresión romana bajo el imperio romano, es decir, políticamente en ruinas, religiosamente, espiritualmente en ruinas. Y en su momento vino el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. La promesa de Dios tiene su tiempo. La promesa de Dios tiene tu tiempo. Va a venir la promesa de Dios en el tiempo de Dios. Y así sucedió. Mateo nos lo describe bien detallado lo que sucedió, nos da todos los datos y dice en Mateo capítulo 1 a partir del versículo 18 leo, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando María su madre desposada con José antes que se unieran, se halló que ella había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería difamarla, se propuso dejarla secretamente. Mientras él pensaba esto, un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese
lo que habló el Señor por medio del profeta, diciendo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Es decir, que ahí estaba la promesa, es decir, ahí estaba el anuncio de Dios, lo que iba a suceder. La promesa tiene su tiempo y era el cumplimiento del tiempo de esta promesa. Ahí estaba el Mesías, ahí estaba naciendo el Mesías, ahí estaban todos los datos del Mesías, ahí estaba el cumplimiento de la promesa del Mesías. Mire, en ninguna otra parte usted va a encontrar el cumplimiento tan detallado de una profecía, con tantos años. Usted puede buscar todos esos falsos profetas que dice que, y usted lee y usted dice, bueno, sí está profetizado que iban a caer las Torres Gemelas, pero yo no, como que no lo veo mucho, ¿sabe? Como que no lo veo mucho y siempre andan buscando. Pero Dios determinó y no a través de un solo profeta, lo dijo Isaías, se lo dijeron al rey David que vendría, pero Miqueas dijo exactamente dónde iban a nacer, y no eso, dijo hasta lo que iba a sufrir los niños en ese tiempo, la matanza que iba a suceder. Es decir, todo estaba escrito detalladamente, lo que iba a suceder, lo que iba a pasar con detalle. Fíjate que no nos da lugar a nosotros ponernos a decir, bueno, puede ser, no puede ser. No, es que ahí lo dice. Dice Belén. Dice, vas a llorar por la muerte de niños. Es decir, está escrito. El lugar todo tan detallado. No encontramos profecías tan detalladas como la que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Y la promesa tiene su tiempo. Tiene el tiempo de Dios. Es el tiempo de Dios. Dios no retarda sus promesas. Como repito, como algunos la tenemos por tardanza o la tienen por tardanza, dice la Biblia que es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. Y Dios tiene su tiempo, el tiempo. ¿Y qué pasó? En ese tiempo fue el tiempo de Dios, vino el Mesías. ¿Y qué pasó? Porque vamos a la Escritura y vemos un tiempo después de ese tiempo. Es decir, vayamos a Mateo capítulo 2, versículo del 1 al 5, que nos describe lo que sucedió. Jesús nació en Belén de Judea cuando gobernaba el rey Herodes, y aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén. Aquí llegaron estos hombres que no sabemos sus nombres, ojo, no lo conocemos, no sabemos quiénes. La tradición, igual que la fecha de Navidad, le daba nombre, pero no sabemos quiénes eran. O sea, sus nombres no los conocemos, no tenemos su identidad. Sabemos que vinieron del oriente de Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Qué estaba esperando hacía más de 900 años la nación de Israel? ¿Qué estaban esperando? El Mesías. Estaban esperando el Mesías, el libertador de Israel. Lo estaban esperando. Había nacido. Ya había nacido. Y si nosotros estudiamos todo el contexto y seguimos leyendo, usted se va a dar cuenta de algo. Que Herodes va a indagar. A ver, ¿cuándo sucedió esto? Y según la indagación que hizo, él mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Es decir, que ya Jesús no estaba viviendo en un pesebre, ya no estaba entre animales, sino que habían transcurrido ya 2 años. Y la nación que cada parto, fíjese, cada mujer que salía encinta, pues esperaba que fuera varón. Y como no se hacían ultrasonidos, no sabían lo que era. Pero esperaba que su vientre trajera un varón. Y que ese varón fuera el Mesías. Ese era el anhelo de cada madre. Cada madre que salía embarazada, su anhelo era ser portadora del Mesías, del Rey, del que liberaría a la nación de Israel.
Y estos hombres extranjeros llegaron preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos? Que ha nacido, porque al ver su estrella en el oriente hemos venido a adorarle. Estos extranjeros venían a adorar al Mesías, al rey que estaba esperando la nación a la cual el rey venía. Fíjese usted, cuando el rey Herodes oyó esto, claro, ¿qué pasó? Dice que Herodes se turbó, vio en peligro su reino, pero no eso. Herodes era un pagano. Dice, y toda Jerusalén se turbó. Toda Jerusalén, es decir, toda Jerusalén se turbó con Herodes. Es como la traducción a veces da la idea de una sacudida, de un terremoto. Así, todo Jerusalén se estremeció con esa noticia. Ellos estaban esperando algo que ya había sucedido hacía aproximadamente 2 años que había sucedido. Y dice, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntaron dónde había de nacer el Cristo. Y como le dije anteriormente, como toda esa profecía estaba tan detallada, lo único que ellos tuvieron que hacer es ir a la profecía, ir al profeta Miqueas. A ver, ¿qué sucedió? Y ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito, por el profeta. Qué triste. El Evangelio de Juan dice, a los suyos vino, creo que es el versículo 11 del capítulo 1, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Lo que viene a continuación es precioso, pero vamos a verlo un poquito más adelante. Y qué triste es que ahora mismo hay muchos que están esperando la venida del Mesías. Y hay otros que cuando el Mesías venga a buscar su iglesia no se van a enterar. No se van a enterar. Y hoy están entretenidos en muchísimas cosas, menos en lo que deben estar entretenidos. Es el tiempo, un tiempo después del tiempo. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer del mundo cuando venga Cristo a buscar a su iglesia? ¿Qué va a hacer de aquellos que no van a ser arrebatados juntamente con Él, que no van a gozar de las mansiones celestiales? ¿Qué va a hacer de ellos? Mire, amigo, la solución está en Jesucristo. La solución está en Cristo. Cristo ha prometido que va a venir a buscar a su iglesia. Él dijo que iba a preparar algo para su iglesia. Y nosotros creemos que el Mesías va a venir y va a buscar a su iglesia. Y que quizás yo muera y no lo vea, pero voy a adelantarme y voy a ir donde está Él. Pero Él va a venir a buscar a su pueblo, a su iglesia. Otros lo van a ver y se van a gozar juntamente como pueblo de Dios. Y hay una pregunta que puedo poner al aire. Si el Mesías viniera a buscar a su iglesia hoy, ¿te irías tú con Él? Y otra pregunta que cabe, ¿por qué te irías con Él? Si estás pensando porque soy bueno, porque he hecho esto, no. Porque cumplo esto, lo otro, no. Eres esclavo de la ley y te quedas. Eres menor de edad y te quedas. Eres un niño y te quedas. ¿Sabes por qué? Porque la única manera de irse con Dios, de gozar la eternidad con Dios, es creyendo y aceptando a Jesús, al que nació, creció, murió en una cruz, resucitó al tercer día y hoy está a la diestra del Padre. Si crees eso de corazón, vas a tener la vida eterna y vas a gozar de esas promesas de Dios. Si no tienes esto, no podrás irte con Él. Y esa es la decisión más importante del ser humano. ¿Con quién te vas? ¿Con quién te vas? Lo demás, Jesús lo va añadiendo. ¿Qué tengo que hacer? No, Jesús lo va añadiendo. Lo importante es tener a Jesús en tu corazón, porque eso va a afectar todas las áreas de tu vida, tus acciones,
tus decisiones, todo lo va a cambiar. Si Jesús está viviendo y es el centro de tu vida y vive en ti, está en ti por medio de su Espíritu Santo, todo lo demás Él lo va a ir cambiando y vendrá por añadiduras. Es el tiempo de Dios. Es el tiempo de Dios. Después del tiempo, ¿qué va a hacer de ti? Por eso no te marches de aquí sin una respuesta. ¿Con quién te vas si Cristo viene a buscar a su iglesia? Por eso es que esperamos un tiempo. Esperamos un tiempo. Y la iglesia está esperando un tiempo. Han pasado 2000 años y nosotros seguimos esperando a Jesucristo. Y otros que han partido antes que nosotros murieron proclamando al Mesías. Y mire, a mí me fascina Hebreos 11, que es la galería de los héroes de la fe, que dice que muchos mirando a lo lejos no la tenían, pero la veían a lo lejos. Qué hermoso. Yo realmente a veces me falta un poco, necesito las gafas espirituales para andar. Y creo que algunos de ustedes deben acompañarme en eso, ¿verdad? Que necesitamos muchas veces colocarnos las gafas espirituales y mirar y decir, sí, ahí está. Porque con simple vista humana no podemos verlo. Esperamos un tiempo y lo estamos esperando, y el apóstol Pablo escribe a un joven, a Timoteo, en la primera epístola a Timoteo, capítulo 6, versículo 14, y le dice: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual en su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, al único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. El apóstol Pablo le está diciendo a este joven, a Timoteo: mira, prepárate. El tiempo va a venir y el tiempo es de Dios, pero tú, céntrate. En otras palabras, le está diciendo: tú vive la vida cristiana centrada. Tú vive la vida religiosa, si así lo quieren oír, centrada en Cristo. Vive la vida centrada en Cristo, Timoteo. Vive la vida centrada en Cristo, asentado en las promesas de Dios. La Biblia nos dice que los días son malos, ¿verdad? Estamos viviendo días malos. El apóstol Pablo escribió le dijo que los días son malos, aprovechando bien el tiempo. ¿Y hace cuánto? Fue aproximadamente 90 después de Cristo o algo así. Imagínense ustedes, eso fue allá. Hoy están más malos los días. Entonces, la palabra hoy de malo también es aplicable para nuestro tiempo. Por eso es que es palabra de Dios. Por eso es que es palabra de Dios. Pero guarda el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual, ¿cuándo lo mostrará? A su tiempo. A su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey. Por tanto, el Señor vendrá, ¿cuándo? En su tiempo. El Señor vendrá en su tiempo. Y Dios nos ha dicho, es que Dios dijo cómo nacería, dónde nacería, pero también nos dijo, ¿saben qué? ¿Cuándo vendría? Y espérense un momentico. No vayan a decir que yo estoy dando fecha, no. No, yo no estoy diciendo el día que vendría, pero Él dijo cuándo vendría. Y vayamos a algunos eventos que nos dice, y usted después busca y estudia más. Por ejemplo, Mateo capítulo 24, los discípulos le dijeron, bueno, danos señales del fin del mundo y todas esas cosas. Y Jesús comenzó a decirle estas cosas. Y una de las que le dijo Mateo 24:15, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es decir, alguien decía,
que Cristo no ha venido antes porque nosotros hemos sido irresponsables en predicar el Evangelio. Si hubiéramos predicado el Evangelio a todo el mundo, ya Cristo habría venido. Pero nada, es una broma espiritual para animar. Pero Cristo vendrá en su tiempo. Pero una de las señales es que el Evangelio será predicado en todo el mundo. Y Mateo también 24, versículos 32 al 33, dice, de la higuera aprended la parábola. ¿Recuerdan la historia de la higuera? Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocéis que está cerca a las puertas. Y el Señor dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y añade, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Y añade, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Sabemos la hora? Dice la Biblia que vendrá como ladrón en la noche. Si usted supiera que hoy van a robar a su casa, supiera la hora, ese no roba, ¿verdad? Pero el problema es que llega cuando usted, el día que menos usted lo espera, llega y lo ocupa, si usted no está en su casa. El día que menos lo espera está ahí, a la hora menos pensada está ahí. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Es decir, vendrá en el tiempo de Dios, cuando menos lo pensemos, pero no nos confiemos, los eventos suceden así. El Señor tiene el control de los eventos así, mire. Y de momento hoy el mundo está de una manera y en 8 días está diferente. En 8 días conquistaron Damasco. ¿Quién lo iba a esperar? Y fíjese, hoy más que nunca las puertas, Cristo está a las puertas. Y no es por todas las circunstancias que está pasando en el Medio Oriente. Sí, eso puede ser una señal. Si usted ve cómo está todo, cómo la maldad ha aumentado a un nivel que jamás la sociedad ha percibido eso. Los valores que nuestros padres nos inculcaron, que eran buenos, hoy son malos. Hoy delante de la sociedad está mal. Hoy un mundo tan democrático que habla de libre expresión, al final no me permite a mí expresar lo que yo siento y lo que yo veo como cristiano. ¿Usted ve? Disfrutemos entonces ese privilegio, hermano, de nuestro tiempo. Disfrutemos ese privilegio. Es el tiempo de redención, como lo dice Gálatas 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Es decir, hemos sido redimidos. Estamos gozando de ese privilegio. Ya tenemos, aunque todavía no es el ya, pero todavía no. Sí, ya tenemos la promesa, ya somos redimidos, pero todavía estamos luchando con la carne y con todo este proceso. Pero ya lo tenemos la promesa. Y es el tiempo de adopción, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Esta es una expresión aramea. Y sabe, era una intimidad. Es como mis hijas, ¿sabe? Mis hijas no se acercan a mí y me dicen, oh Padre. No. Ellas me dicen, papito. Y cuando quiere más, la pequeña, cuando era más pequeña, me decía, papito. Y ya yo sabía, esa dulzura venía con algo. Pero es lo que nos define, esa paternidad, esa relación paternal que hay con Dios. Es nuestro Padre. Y yo no me acerco, oh Señor Padre. No, yo puedo tener esa intimidad y decirle, papá, aquí estoy. Me sucede esto. ¿Sabe? Es esa intimidad. Por eso ese velo se rasgó en dos. Ya no hay un hombre humano solamente que puede. Ahí está Cristo que intercede por nosotros. Ese es el vicario. No hay otro vicario. Es Jesucristo que vino, nació, murió y resucitó. Ese es
el Santo. Y nosotros hoy tenemos esa relación y somos adoptados. Y es increíble porque cuando usted ve la adopción, mire, según la ley romana, tú podías desheredar a tu hijo, nacido el hijo legal ese de sangre. Pero cuando adoptabas a alguien, no podías desheredarlo. Ese era tu hijo por siempre. Era el riesgo que tenías que correr. Ese era tu hijo. Y como le dije ahorita, Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11, dice, a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Pero el versículo 12 es precioso. Dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. 1:1. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Está hablando de Jesús. A los que le recibieron, Dios le dio un derecho único de ser hechos hijos de Dios. Es decir, que toda la humanidad no es hija de Dios. Solamente se convierte en hijo de Dios aquel que acepta, que cree en Jesús como Señor y Salvador. Amén. ¿Eres tu hijo de Dios? ¿Eres tu hijo de Dios? Pues tiene que cumplir esto. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le da un derecho único. ¿Somos especiales? Sí. Sí lo somos. Gústele o no a quien sí somos especiales. Ahora la pregunta es, ¿quieres tú ser especial? Pues tienes que ser hecho hijo de Dios. ¿Crees esto? ¿Tú crees esto? ¿Que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Tú aceptas esto? Pues eres hijo de Dios. Y hay una tabla comparativa que yo le hice para que ustedes vieran. Partimos del hecho que somos hijos de Dios. Pero ahí está, definida lo que implica ser hijo y lo que implica ser esclavo. Es decir, cuando vemos el hijo que tiene una herencia, y mire, usted ve a través de toda la escritura que somos herederos de la herencia y siempre está hablando de algo que Dios ha preparado para nosotros. Es decir, se va más allá de esas bendiciones que se promulgan mucho, de materiales que tienes que proclamar, y que si eres hijo de Dios, eres príncipe, y toda esa falacia y todas esas cosas, se va más allá. La bendición de Dios se va más allá. ¿Que un cristiano puede tener riqueza? Sí, sí lo puede tener, ¿cómo no? Quisiera yo que muchos de ustedes se enriquecieran, porque esa bendición pues nos tocaría a todos. Y la Biblia dice, a los ricos de este mundo mando yo, dice Santiago, es que no pongan su corazón en la riqueza. Es decir, así que si usted puede ser rico, está bien, así puede ayudar a los demás hermanos, ¿sabe? Pero está hablando de una herencia eterna, esa se queda y no la podemos llevar con nosotros. Y otros la van a aprovechar. Así que esa no es primaria, importante. Si la necesitamos, sí, pero no en lo que viene. Tenemos herencia como hijo. El esclavo no era dueño ni de sí mismo, no tenía posesión. Y la Biblia dice, Efesios capítulo 1, versículo 18, por ejemplo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado, para que sepáis cuál es la esperanza. Es decir, no solamente las cosas materiales, hay algo más allá de las cosas materiales. ¿Y cuáles las riquezas? Escuche bien, riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Segundo, el Hijo es amado. El Hijo es amado. Y fíjese, no quiere decir que el esclavo no llegue a ser aceptado, pero el esclavo era apreciado por su trabajo, quizás lo viste nacer, no sé, porque nunca he tenido esclavo, pero sí he tenido hijo. Y usted por su hijo, ¿qué hace? No hay nada que tú harías o tratarías de hacer lo imposible por tu hijo. ¿Sabes por qué? Porque es tu amado. Porque es tu amado. Hoy podemos ver quizás alguien que trabaje en las casas, no sé cómo le llaman aquí a los que trabajan en las casas, que sirven en las casas. Quizás te lleve y tengas muy buena relación con los dueños de la casa y te aprecien muchísimo y hagan concesiones contigo grandísimas. Pero ¿sabes qué? Si ese matrimonio tiene hijos,
los hijos tienen preferencia sobre ti. ¿Sabes? Porque son los hijos. Y Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, y te alumbrará Cristo. Es decir, el hijo es protegido. El hijo es protegido, siempre el hijo es protegido. Primera de Pedro, por ejemplo, capítulo 1, versículo 5. Soy guardado por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es decir, gracias al Señor que somos guardados por Dios. Es decir, es que la promesa de Dios para su pueblo, para sus hijos, siempre es asegurar su presencia. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Josué, ve a conquistar la tierra. ¿Por qué? Porque yo voy a estar contigo. Y esa es la promesa de Dios. Y son protegidos. Los esclavos eran usados. Los hijos son educados. Hebreos capítulo 12. Hebreos 12 nos habla de la disciplina. Hijo, no deseches cuando eres disciplinado por tu padre, porque Dios a los que ama, disciplina. Es decir, que la disciplina es parte de la muestra del amor de Dios. Es decir, te educa. Y a los esclavos se castigaba por lo que hacían mal. El hijo siempre es familia, siempre pertenece a la familia, lleva el apellido de la familia, lleva el escudo de la familia. Y la Biblia lo declara bien y habla de que somos parte de esa familia de Dios. Somos parte de la familia de Dios. Dice que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Por tanto, hermanos, para concluir ya, porque se me ha ido el tiempo, aprovechemos el tiempo. Aprovechemos los tiempos. Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo dice en el versículo 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cómo andar? Como sabios. Y si usted va a la Escritura, el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor a Dios. Y cuando ese gran discurso de Mateo capítulo 5, que conocemos como el Sermón del Monte, que empieza en el capítulo 5 y concluye en el capítulo 7, cuando Jesús da toda esa enseñanza, ¿sabe cómo concluye? Diciendo, el que escucha esta palabra y la pone en práctica, es semejante a un hombre sabio. Es decir, no es solamente escucharla, es también ponerla en práctica. Dice, el que la pone en práctica es un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Es decir, cuando vienes a ver en ese contexto, me está diciendo que la roca es esa enseñanza de Jesús. Es Jesús con la enseñanza. Pero el necio, ¿qué hace? Construye su casa sobre la arena. Y hermano, qué lástima que muchos están construyendo sus casas sobre la arena. Hay muchos disgustados en la iglesia. ¿Sabe que en las iglesias se disgustan por cualquier cosa? Y no aprovechan el tiempo que se está viviendo. Personas que están disgustadas por eso que está ahí. Personas que están disgustadas porque no se usa batería o porque no. Por cosas, y perdone la frase que voy a. Tan necedades, tan necias, que el diablo nos entretiene. Y yo conversaba el sábado con el pastor Michael y le decía, a veces lo que hacemos es ayudar al trabajo del diablo. Lo que hacemos es ayudar al trabajo del diablo. Y el apóstol Pablo está diciendo a Timoteo, mirad pues con diligencia, diligentemente, preventivamente, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, hermano. Los días son malos, en aquel tiempo eran malos, hoy son peores. Podemos decir, aprovechando bien el tiempo, porque los días son peores. Por tanto, no seáis insensatos. Y lo dice la Biblia, no yo. El que no anda en esta línea, dice la Biblia que es un insensato. Y la pregunta es, ¿por qué vivir esta insensatez? Si tenemos descrito todas las bendiciones, lo que somos en Dios, lo que tenemos y hacia dónde vamos.
Centrémonos en Cristo. Dejemos esas pequeñas cosas. Si es o no es, dejemos eso y vayamos a los principios. Las formas pueden cambiar. Mañana podemos cambiar la forma, la manera de cómo lo hacemos, el horario de cómo lo hacemos. Pero lo que no se puede cambiar en esta iglesia es el principio básico de la palabra de Dios, revelada a través de su Hijo Jesucristo. El día que se cambie eso, o sacan al pastor de aquí, o se van ustedes. ¿Saben? Eso no puede cambiar. La forma, si está o no está ese árbol en diciembre, eso no importa. Eso no es lo principal. Que si se canta de esta manera o de otra, tampoco. Si se usa el piano o la guitarra, tampoco. Eso no es, eso es trivial. Lo importante, ¿qué cosa es? Es el principio. Es para quien lo hace. Puedes tener una sinfónica que si no lo haces para la gloria de Dios, no tiene resultado. Hermano, espero que el Señor, a través de su Espíritu Santo, le dé sabiduría para esto. Y amigo que me escucha, que tengas una buena respuesta a esta pregunta. ¿Con quién te vas si Cristo viene a buscar su iglesia? El Señor les bendiga y le dé sabiduría.